Diálogos con... Dentro de esta sección de este otro mundo, Diálogos con, les presentamos este trabajo de Cabo de Palos a la manga del Mar Menor. Sé que es un asunto que a mi compañero José Fernando Caballero le gusta mucho. Nos habla de noticias, de hitos, de curiosidades. Por ejemplo, año 1512, reparto de 20.000 maravedíes por la captura de 2 fustas moriscas en la costa. 1669, el rey ordena la reparación de la antigua torre de vigía de Cabo de Palos. 1768, primer reparto en la zona de tierras aplicando la Ley General de Desamortización. 1852, demolición de la torre para construir el faro, uno de los faros más conocidos, ¿no?, de nuestro país. Pero sé que es un tema... En esto estamos de acuerdo, ¿no, José Fernando? Que es un tema que a ti te fascina, que te encanta y que también es una persona que, como el invitado que tenemos esta noche, también recopilas información, ¿no es así? Pues la verdad es que me encanta y sí, estoy deseando escucharlo porque todos estos temas históricos yo los he estudiado por mi parte. Sabes que estoy preparando una tesis y va más o menos sobre esta franja más o menos de años. Correcto. Y también está enfocada aquí en Murcia, así que estoy muy interesado en saber todo lo que nos puede contar nuestro invitado, porque seguro que nos va a hablar de moriscos, de invasiones, de esclavos, galeotes. Me encanta. Pues vamos a darle enseguida paso. Es José Luis Domínguez, es el nombre, el autor de este libro que antes he mencionado, de Cabo de Palos a la manga del Mar Menor. José Luis Domínguez, nacido en Barcelona año 1965, es docente, antiguo periodista de Cadena COPE y también de Desaparecido Diario 16, historiador, autor de 2 libros de historia universal, La humanidad en pañales e Historia de España para adultos, y de diversos artículos publicados en revistas especializadas de historia sobre Cabo de Palos y la manga. Estamos hablando de un trabajo que nos toca y mucho, ¿no? Es decir, es de nuestra tierra y eso nos llama poderosamente la atención. Pero vamos a darle paso ya. José Luis Domínguez, buenas noches y bienvenido a Otros Mundos. Muy buenas noches, gracias. Bueno, estamos aquí no con tu libro, sino con datos sobre el libro. Sí. Pero la verdad que nos ha llamado, repito, mucho la atención, porque nos habla de una zona de nuestra región y nos traslada ese pasado, ¿no? Sí, efectivamente. Además es una zona que hasta que no empezó esa famosa urbanización en los años 60 ha pasado completamente desapercibida en la historia de la región de Murcia. Realmente de lo único que se oía hablar de esta zona en aquella época, en el siglo XVI y demás, eran pues eso, las invasiones berberiscas de piratas que había allí y los secuestros, que habían muchísimos, hasta incluso el de un alcalde de Cartagena en la zona, que solían aparecer mucho por allí para secuestrar a la gente. Qué interesante esto que cuenta, ¿no, José Fernando? Interesantísimo, además. Buenas noches, ante todo. Supongo que coincidirá usted conmigo que el sistema de torres que tenemos en esta zona de Levante era un sistema de defensa que se utilizaba principalmente contra las razias moriscas, porque entraban aquí a saco y se llevaban un montón de presos como esclavos, principalmente a la zona de Argel. Perdona, es que te escucho. ¿Me estás preguntando a mí? Sí. Sí, no, efectivamente es que es curioso porque la única alternativa que tenían los pescadores, que era la pobre gente que por aquella época se movían por esa zona, era lograr efectivamente una red de torres de vigía que les pudiera garantizar un mínimo de seguridad, que no siempre se conseguía.
Y esas torres de vigía, lo curioso es que cuando te pones a indagar en los legajos y en los documentos que existen de aquella época, en los archivos y hemerotecas, bueno, los archivos de Cartagena y de Murcia, eran torres de vigía que sufragaban los propios pescadores. Cosa bastante que me sorprendió mucho cuando lo descubrí a lo largo de la elaboración de este libro. Ellos tenían que garantizar el suministro de pescado al concejo de Cartagena o a los pueblos que había allí, y el sobrante el rey se les obligaba, entre comillas, a usarlo como forma de subvención de esas torres de vigía. Y se colocaron bastantes, desde las del Estacio hasta las de Portmán. Hubo muchas torres de vigía por la zona. Sí, yo supongo que también la de Cabo Roig, por ejemplo, o la de la Torre de la Horadada, serán este tipo de torres con la misma finalidad. Y además había torres que quizá tampoco el mantenimiento, porque no, ahí ya tenía que haber una dotación de militares, 2 o 3, que se encargaban de la vigía. Entonces normalmente siempre la colocaban cerca de alguna encañizada que les pudiera garantizar la alimentación durante los largos tiempos que iban a pasar los pobres hombres por esas zonas perdidas de la mano de Dios. Y dígame una cosa, ¿durante cuánto tiempo tuvimos que soportar el azote de la morisma? O sea, ¿cree que con la victoria de Lepanto realmente se frenó estas rafias o no? ¿O todavía duró por lo menos 100 años? Pues yo, mira, el municipal de Cartagena, el primer documento anunciando un desembarco de piratas berberiscos es de 1505, que consta en el archivo municipal de Cartagena. Y realmente, pues a poco que nos ponemos a tirar hacia adelante, hacia 1790 y pico es cuando ya hay un marqués, el marqués de Victoria, que intenta ya convertir la Manga en una entrada a un gran puerto. Ya intenta, el hombre plantea la posibilidad de convertir la Manga en una especie de dársena portuaria como la de Cartagena, con lo que ya uno empieza a intuir de que ya en aquella época pues no había tanto ataque berberisco. Pero desde luego de 1500 hasta 1700 sigue habiendo continuas razias de piratas berberiscos, incluso en 1651, por ejemplo, que aparece documentado en este libro que vamos a sacar, el rey incluso prohíbe abrir más bolas en la Manga pues para evitar la entrada de estos piratas. Y es que además ni siquiera Cartagena era un puerto seguro a pesar de sus defensas naturales, porque aquí en Murcia tenemos en nuestro obispado, que es el de Cartagena, y sin embargo la residencia del obispo se puso aquí en Murcia, bien al interior, 50 kilómetros. Sí, efectivamente, hombre, a la Diputación del Rincón de San Ginés, cuando las piezas así, es una frontera. También es curioso cuando te pones a mirar todas las pinadas, toda la Manga, el parque, a propósito. Parece que lo perdemos un poquito a José Luis. No sé si él nos escuchará a nosotros, pero estamos en este momento perdiéndole, le perdemos, casi no es audible lo que nos está contando. Estamos hablando con el autor de este libro, De Cabo de Palos a la Manga. Repito, el nombre del autor es José Luis Domínguez. Y bueno, es un libro, yo creo que muy interesante para los amantes a la historia de nuestra región y sobre todo ceñida a ese lugar. A mí me gusta mucho, por ejemplo, lo que aparece aquí, José Fernando, y también a José Luis le pregunto, un caso que hemos hablado nosotros en Otros Mundos, es el caso del hundimiento del Sirio, ocurrido en 1906. Son catástrofes en este caso de nuestra región, y es el llamado Titanic del Mediterráneo, ¿no es así? José Luis. Perdona, sí, correcto. Es que no conmigo. Sí, de hecho es uno de los hitos más. Seguimos sin escuchar. Vamos a volver a realizar la llamada a José Luis, a ver si es posible, porque no nos digas bien. Vamos a seguir con esta sección. Te llamamos enseguida, José Luis.
hablábamos con José Luis, es que le perdíamos en esa comunicación. Parece que el lugar donde se encuentra no tiene muy buena cobertura. Vamos a intentar una segunda comunicación. Mientras tanto, hablo con mi compañero José Fernando Caballero, que tiene muchísima relación con lo que nos cuenta José Luis, sobre todo por lo que he comentado al principio. Es una persona que se sumerge, y de qué manera, en todo lo referente a la parte histórica de nuestra región, ¿no? Y además es que es una zona de pecios importantísima. Tenemos ahora mismo el pecio más antiguo que hay en el mundo conservado in situ, Sí. que está en Mazarrón, si no me equivoco, a unos pocos metros de la orilla. Han tenido que hacer una especie de cajón estanco para que nadie pueda alterarlo, porque mientras se puedan hacer las investigaciones in situ es mucho mejor. Hay una copia exacta en el Museo de Arqueología Submarina de Cartagena que se puede visitar y que está muy bien. Es exactamente tal como se ha encontrado este pecio, que es fenicio. Y bueno, el que mejor nos puede hablar ahora mismo de este desastre del Sirio, pues es nuestro invitado, y estoy deseando escucharlo. A ver si es posible que ahora nos escucha, o mejor dicho, nosotros lo escuchemos a él, ¿no? Vamos a ver. Sí, José Luis. Si Ahora parece que te escuchamos mejor. Venga, vamos, me he movido de sitio, unos metros, a ver si tenemos suerte. ¿Qué me estás comentando? ¿Me estás preguntando? Bueno, estábamos hablando del Sirio, ¿no? Que es conocido como el Titanic del Mediterráneo, ¿no? Sí, efectivamente, porque fue una auténtica catástrofe realmente, y además es curioso porque es que ha habido muchos sucesos ahí en los bajos de las hormigas, ha habido muchísimos hundidos, pero ninguno llegó a una cifra tan alta. No recuerdo mismo la cifra, pero creo recordar que estaba en torno a las 800 personas que fallecieron como consecuencia de la catástrofe del Sirio. Y además es que incluso cayeron, entre comillas lo de caer, gente muy importante como una famosa Tiple, una famosa cantante como Lola Millanés. O sea que hubo gente también muy importante en aquella época que falleció en el hundimiento del Sirio. Tenemos fechas desde 1512, que aparece por aquí, como hemos dicho al principio, el reparto de 20.000 maravedíes por la captura de 2 fustas moriscas de la costa, y llega aproximadamente hasta el año 1978, ¿me equivoco? José Luis. Sí, perdona, es que se me corta la señal. Sí, el recorrido, me estás comentando, de Cabo de Palos es efectivamente desde 1512, que también se menciona en aquella época el tema de las ocupaciones moriscas en la zona, sí, hasta 1970 y tanto. Cabo de Palos tiene un recorrido histórico completamente distinto a la manga, eso sí es cierto, ¿eh? Cabo de Palos como tal, como núcleo donde ya se puede considerar que ahí hay gente estable, no sé, a 1893 no aparece ningún documento donde se diga que efectivamente hay un pequeño núcleo ahí, que es la Barra. Y hasta 1900, un poquito más, los ingleses de la antigua Sociedad Española de Construcciones Navales, la antigua Batal, no se asientan ya como lugar de veraneo. Entonces el recorrido como pueblo de Cabo de Palos es distinto al recorrido que ha seguido la Manga, en ese sentido. Hay aquí una fecha, me llama mucho la atención también, 1651, y dice que el rey prohíbe abrir más golas en la Manga para evitar la entrada de piratas. Sí, lo he comentado antes, efectivamente, porque es que el gran problema que tenían la Manga es que si no se tocaba y se dejaba, pues no había problema. Estaba salvaguardada toda la costa de la zona de los Nietos, los Alcázares, pero claro, si se abrían golas para favorecer la pesquería, lo que favorecía además es que entraran los piratas hasta la mismísima costa del campo de Cartagena. Entonces el rey tuvo que tomar medidas y llegó incluso a prohibir la construcción o la apertura de más golas ahí en la Manga, efectivamente. José Fernando, sí. Mire, quería hacerle una consulta. Sí, dime. Aquí, justo en la costa nuestra murciana, se hundió en el siglo XIX un barco que venía cargado con el famoso sarcófago de Miquerinos. Perdona, es que no te escucho muy mal. ¿Me oye mejor ahora? A ver, sí, dime.
En el siglo XIX un buque inglés venía con el sarcófago de Miquerinos y otros tesoros que habían conseguido rapiñar los ingleses, y se les hundió el barco aquí, justo frente a Cabo Palos. Yo quería saber si las autoridades españolas, si tiene usted constancia de que van a hacer algo por recuperarlo, o se va a quedar otros 100 años ahí en la inopia. Pues mira, posiblemente sea cierto, pero yo te puedo decir que en el recorrido que yo me he pegado por las hemerotecas, yo no he encontrado hundimientos de barco, ha habido mucho, pero no he encontrado que aparezca ese cargamento. ¿De qué año me comentas que es? Sí, es el faraón Micerinos, concretamente egipcio. Pues exactamente la fecha del pecio no la conozco, no tengo aquí ahora mismo ese dato. No, de verdad, casi te puedo decir que no tengo ningún documento así de hemeroteca que lo diga, que no quiere decir que no sea cierto. Lo que pasa es que si en su momento sucedió, pues se cayó mucho la cosa, porque yo no he tenido información de los archivos sobre eso, ¿no? Sobre ese dato, que posiblemente no quiere decir que posiblemente simplemente sea porque yo no haya podido acceder a esa información. Yo sí, yo sí le he escuchado a profesores de aquí de la Universidad de Murcia que sí que tienen constancia de saber dónde se encuentra exactamente este navío, pero que no quieren dar la noticia, pero claro, para evitar que pudieran ir... Sí, que haya expolios. Exactamente. ¿No? Claro. Correcto, pero que sí se sabe dónde está. Lo que no sé es, la pregunta que yo le quería hacer, porque a mí me da la impresión, pero bueno, es una pregunta que yo le dirijo a usted. Yo creo que las autoridades españolas son un poco pasivas en respecto a todo el patrimonio que tenemos nosotros submarino. Bueno, eso lo asocio perfectamente con el abandono en el que se encuentra, por ejemplo, el monasterio de San Ginés de la Jara. Claro. Y creo que estamos hablando de lo mismo. Sí. Efectivamente, hay un abandono. Todos tenemos la impresión de que no hay una dejadez en la conservación del patrimonio, tanto submarino como histórico. Pero bueno, efectivamente, sí es cierto. Lo que pasa que aquí, ¿sabes lo que pasa? Que si no se rentabiliza la operación, no consideran que sea necesario hacerla. Y ese es el gran problema que estamos teniendo aquí. Y me remito, ahora cuando me has comentado lo de efectivamente lo que sucede con los barcos estos sumergidos, me remito a lo que está pasando con el monasterio de San Ginés de la Jara, que es lamentable. Que nuestro común amigo Valentín Sarabia, nuestro compañero... Efectivamente, muy preocupado el hombre con eso, y bueno, seguimos luchando por conseguir que el monasterio se rehabilite, pero no, la cosa está muy difícil. Efectivamente. Ya para terminar, José Luis, ¿crees que esta parte marítima de nuestro país, esta zona de la que estamos hablando, nuestra región, es más rica en noticias, en hitos y en curiosidades que otras de otra parte de la geografía española? Yo me he alegrado mucho haber hecho este recorrido, porque he descubierto infinidad de noticias que yo desconocía, de verdad, y yo estoy convencido de que en una zona con tan antigua tradición histórica y con tanto recorrido histórico y tantos pueblos que han pasado por aquí, tiene que haber muchísimas más noticias que se nos escapan. Seguro que segurísimo, sí. Segurísimo. Bien, estamos presentando ya, vamos a despedir ya a nuestro invitado, a José Luis Domínguez, diciéndole solamente unos datos más. Decirles que este libro es una recopilación de los legajos, documentos y fotografías presentes en los distintos archivos y hemerotecas consultados sobre Cabo de Palos y la Manga del Mar Menor desde el siglo XVI hasta la Transición española. El formato escogido para narrar los acontecimientos sucedidos a lo largo de tan extenso periodo ha sido el cronológico, facilitando así la lectura de un libro largo pero bien documentado y ameno en su lectura al estar jalonado de anécdotas y noticias sucedidas en este interesante rincón del sureste español. Y a José Luis, pues le enviamos un fuerte abrazo, le agradecemos el que haya estado con nosotros hoy subidos en esta nave del misterio y mostrarnos este fascinante libro que aconsejamos a todos los oyentes, repito, de Cabo de Palos a la Manga del Mar Menor, y esperamos también que tenga el éxito que se merece, sobre todo porque creo que sea del interés no solamente de las gentes de esta tierra, de esta región, sino también de aquellas otras tierras que pueden abrazar a la nuestra. José Luis, un fortísimo abrazo
Muchísimas gracias y siento mucho el problema que hemos tenido de comunicación. No hay problema, pero al final queríamos llegar a la audiencia para que supieran de este trabajo excelente y que ojalá, repito, tenga el éxito que se merece. Ojalá, que así sea. Muchísimas gracias. Buenas noches, un fuerte abrazo. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.